Cordial saludo, tutor Diego Alejandro Botero y compañeras. Zurit, Marcela, Carmen Julia, Tatiana Esther, Paola Andrea, del grupo 213. Mi nombre es Erika Manuela Carreño Velázquez, perteneciente a la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD, del grupo 213 del curso de ética. En este trabajo tenemos como caso lo siguiente. En diciembre del 2010, M es una menor de 12 años, hija de una familia desplazada de Buenaventura, quien 2 meses atrás fue raptada por hombres armados. La última semana, antes de dejarla a unos kilómetros de donde vivía, fue víctima de abuso y quedó embarazada. Durante 3 meses su tía ahorró para enviarla a Bogotá, para que su hermana mayor la llevara a que le practicaran la interrupción voluntaria del embarazo, ya que había escuchado sobre una sentencia de la Corte que despenalizaba el aborto en Colombia, y además porque la madre de M es habitante de la calle y enferma mental. Autoridades de salud del distrito la remitieron a un hospital público. Allí fue visitada por un grupo de trabajadores sociales, que le mostraron videos gráficos de abortos con la intención fallida de disuadirla. 2 semanas después de estar hospitalizada, le dijeron a la hermana mayor que los doctores del hospital rechazaban el procedimiento por razones de conciencia. Fue remitida a un hogar del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, donde la tiene un consejero que le recordó que el aborto es pecado. La hermana se lleva a M para su casa para pensar qué hacer o a quién acudir. Respecto a este caso, seguiremos las siguientes pautas. Doy a conocer la introducción. En este curso de ética queremos llegar a dar soluciones al caso de M, siendo ella una menor de edad, hija de una familia desplazada de Buenaventura, quien 2 meses atrás fue raptada y violada por hombres armados. Las consecuencias de atentar con la niñez son impredecibles. El desplazamiento destruye imaginarios entornos, tensiona y fragmenta a la familia y el tejido social, impacta negativamente en la calidad de vida e incide en el comportamiento psicosocial de las personas afectadas tempranamente por la violencia. En este caso, tenemos como objetivo identificar las posibles soluciones del caso de M, donde fue víctima de abuso y quedó embarazada, dando a conocer la importancia de que está en su primer trimestre de embarazo y que es de gran importancia la decisión que tome, referente al qué hacer, si aborta o da la oportunidad de nacer a esa inocente criatura. Lo que debemos realizar en este caso, como futuros profesionales, es darle solución para que así ella poder pensar cuál es la mejor solución que debe tomar. Teniendo como base que en Colombia los niños y jóvenes son los que más sufren a causa de los grupos armados, sufren las consecuencias directas e indirectas de los conflictos y otras formas de violencia armada, que afectan psíquicamente y física, perturban su desarrollo educativo y emocional. Durante el conflicto armado y la violencia, los niños sufren, sus sentimientos y emociones se ven afectadas. Con este trabajo aprendimos que la ética es algo esencial para nuestra vida, desde nuestro comportamiento individual como grupal. Respecto al caso de M, son casos que pasan debido a la violencia, donde los jóvenes son los más afectados por las distintas formas de maltrato por los grupos armados. Siendo una menor de edad y con pocos recursos económicos, como consejo personal y de futuros profesionales, debería hacer caso a los consejos de los grupos de trabajadores sociales y no abortar, brindarle el amor necesario a esa criatura inocente, respetándole el derecho a la vida, y al momento de nacer pensar en las siguientes 2 opciones: una, quererlo y cuidarlo, o la segunda, darlo en adopción. M podría tener riesgos como parto prematuro, un bebé con bajo peso al nacer, anemia, depresión o ansiedad, diabetes gestacional. Si M decide tener esa criatura, debe iniciar a cuidarse con una alimentación balanceada. Gracias.
cordial saludo, tutor Diego Alejandro y compañeras del curso de Ética. Mi nombre es Tatiana Martínez y a continuación les hablaré sobre el análisis del caso de la menor M. En primera instancia, con respecto al caso, podemos decir que M, la niña menor de 12 años, al pertenecer a una familia desplazada, no contaba con un sistema de protección que la protegiera ante cualquier circunstancia de violencia contra su integridad física, psicológica y moral. Por ello, al quedar ella en estado de embarazo por consecuencia de una violación carnal forzada, no tenía las condiciones que fomentaran un bienestar íntegro, tanto a ella como a la futura criatura. Además, tampoco un apoyo psicológico que le brindara alternativas de solución a su problemática, ya que no contaba primordialmente con la ayuda de sus padres. Es muy importante decir que la situación en nuestro país con respecto a las familias desplazadas y la violencia contra la mujer no es la mejor. El desplazamiento forzado sigue siendo una de las principales problemáticas que afectan la integridad de la sociedad. Aunque el gobierno, a través de la nueva ley de víctimas en Colombia, Ley 1448 de 10 de junio de 2011, ofrece bienestar a los desplazados, esta tiene muchas limitaciones y preocupaciones frente a las víctimas, ya que la falta de seguridad está generando muchos asesinatos contra estas personas, observándose que no existe un verdadero sistema de protección y prevención. Por otro lado, todos los actores armados del conflicto armado de Colombia siguen usando la violencia sexual como estrategia de guerra y de terror. Como lo ha destacado la Corte Constitucional, existe un vínculo directo entre el desplazamiento y la violencia sexual. Las mujeres desplazadas sufren de un impacto desproporcionado del conflicto armado. La impunidad sigue siendo casi total frente a estos casos. Situación muy real vive Emi y su familia, considerando que son víctimas tanto a nivel de desplazamiento como de violencia sexual. Por otra parte, de estos grupos ilícitos, a la vez son actores directos de toda esta situación. En este caso cabe resaltar también otra problemática, que fue el derecho de M a interrumpir su embarazo y el deber del hospital y los médicos al cumplirlo. Según la Corte Constitucional, en la sentencia C-355 del 2006, las mujeres tienen el derecho de elegir si continuar o no con un embarazo. Además, no es un delito de aborto cuando el embarazo se produce en los siguientes casos. Primero, cuando la continuación del embarazo constituya un peligro para la vida o salud de la mujer, certificada por un médico. Debe entenderse que esto no cobija solamente la salud física, sino también cuando se ve afectada la salud mental de la mujer. Segundo, cuando existe malformación del feto que haga inviable la vida, certificada también por un médico. Cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada, constituido de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia del óvulo no consentida. Esta última es la que respecta al caso de M, en la cual por medio de la ley ella tiene el derecho de elegir en seguir o interrumpir el embarazo. El Estado, los prestadores y promotores de salud, de servicio público, por consiguiente tienen el deber de atender a la mujer víctima. Finalmente, se puede decir que las entidades gubernamentales encargadas de estos casos debieron brindarle a M la información suficiente, amplia y adecuada que le permitiera realizar el proceso de decisión de la vida de la criatura y bienestar, y que fuese cualquiera la decisión tomada, lo mejor que ellos podrían hacer sería acompañarla física, moral y psicológicamente en los procesos, ya sean para dar a luz al bebé o para interrumpir el embarazo. Gracias.
caso, en mi opinión, creo que se comete un error cuando se llega a la M del ICBF, ya que ella es una menor de edad y necesita acompañamiento psicológico para que la ayuden a sobrellevar este acontecimiento que es tan traumático para muchas mujeres y especialmente para una niña de 12 años, y el lente le puede brindar ese acompañamiento. Otro punto que quiero resaltar es cómo actúa el hospital en este caso, ya que la ley menciona que ninguna institución que preste servicios de salud no puede negar o demorar bajo ninguna circunstancia el proceso de interrupción voluntaria del embarazo después que esté dentro de las causales de despenalización. Toda institución debe tener en su equipo un médico experto que practique la IV, porque las instituciones no pueden alegar objeción de conciencia, solo el médico a título personal. Después de todo, si Emma y su hermana siguen contemplando la alternativa de la interrupción voluntaria del embarazo, tienen que dirigirse a las entidades correspondientes, donde les puedan brindar la información necesaria, se le haga valer su derecho, tomen las medidas necesarias y la trasladen a una EPS que pueda realizar el procedimiento, ya que a ella la protege la ley, en este caso. Un consejo que yo le puedo brindar a él, teniendo en cuenta que ya ha finalizado su primer trimestre de embarazo y que la interrupción cada vez es más riesgosa, es que empieza a contemplar la alternativa de seguir con su embarazo, empezar los controles prenatales y el proceso de adopción, ya que ella no tiene ni la edad ni los recursos para desempeñar esta responsabilidad como mamá. Yo soy una persona que considero que la interrupción del embarazo no es la mejor opción, ya que él y el feto solo son víctimas de las circunstancias. Ninguno de los dos tiene la culpa de la maldad de los otros y él tiene que darle la oportunidad de vivir. Yo sé que cada uno es dueño de su cuerpo y puede tomar la decisión que mejor le convenga en estas circunstancias. Recalco que ella tiene una nueva vida adentro, que debe darle la oportunidad de desarrollarse. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de resiliencia y tarde o temprano lo superará. Es la decisión de ella y solo de ella. Nadie tiene el derecho de juzgarla por la decisión que tome, porque ella actúa moralmente como mejor le parezca. Pero piénsalo bien cuál es la decisión que vas a escoger, porque después no va de vuelta atrás. Por tal razón, la alternativa que escoja M se le debe aceptar y se le debe brindar el acompañamiento psicológico necesario para ayudarla a superar el trauma de la violación y que pueda seguir su vida hacia adelante. Bueno, compañeros, esta es la socialización del caso de M desde mi punto de vista. Espero que les haya gustado y gracias por su atención. Cordial saludo, compañeros, en la presente fundamentación teórica del caso. De acuerdo al video de la cortina, uno de los grandes vacíos es el de saber qué entendemos por moral y tener la capacidad de tomar personalmente posiciones morales y tener argumentos para defenderlas. La ética es un juicio que se expone socialmente sobre las conductas de los seres humanos que componen la sociedad. La ética trata sobre los principios del deber hacer, mientras que la moral modela esa ética en costumbres, modos y maneras de hacer. Resumiendo, la moral es lo que se practica y la ética piensa cómo debe ser esa moral. Desde estos actos es donde pasamos a comprender que el eje central de una sociedad moralmente es donde se comparan distintos puntos de vista éticos y experiencias de vida. En el caso de M, el cual se ven violados un sinnúmero de derechos humanos, se manifiesta el mínimo grado de justicia, no dándole el valor a tener una vida digna, por el hecho que en nuestra sociedad conviven diferentes grupos con distintas propuestas que intentan defender sus posiciones ante una sociedad que no encuentra una ubicación concisa frente a lo que es moral y lo que es inmoral. Qué triste que la justicia no se deja absolver por la voz del pueblo clamando a diario por sus derechos como ser humano y ciudadano. El pluralismo moral es en una sociedad no nace del hecho de que las personas no tengan valores en común, sino de la manera como jerarquizan dichos valores frente a temas socialmente controvertidos. Los verdaderos problemas morales ponen siempre en tensión valores deseables y generalmente compartidos, como el derecho a la vida. Legislar en sociedades pluralistas implica, por tanto, establecer leyes
que permitan que la diversidad moral de una sociedad puedan expresarse y que las personas puedan vivir según sus convicciones y creencias. Casi estaría de más decirlo, pero una ley sobre despenalización del aborto como la que hoy se debate, como es el caso de M, no obliga a practicar estas opciones a las personas que por sus creencias morales las rechazan, pero sí permite que aquellas para quienes son moralmente legítimas puedan hacerlo. Leyendo y analizando el documento de Rodolfo Arland, Ética o Corrupción, me llama mucho la atención cuando dice que existe una creciente propagación de la corrupción en el interior de la administración pública que, como lo atestigan numerosos ejemplos, no pueden ser combatidas únicamente con mecanismos de control suplementario. En América Latina aparece una creciente difusión de la corrupción en el sistema político, a menudo alimentada por un crecimiento clientelista de la administración pública, una creciente densidad regulativa y un avanzado grado de politización. En tal sentido, el resultado de la corrupción es la destrucción de la confianza en los funcionarios públicos en muchos países. Los empleados públicos se sienten comprometidos con los intereses particulares de quienes los han nombrado. Esto necesariamente lleva a un abuso de poder que se contradice con la vocación democrática y en particular con el principio de igualdad ante la ley. Colocando esto en relación con el caso de M, puedo decir que la negación de los médicos al no querer practicar el aborto no fue por estado de conciencia, sino que esta sociedad es tan corrupta que los empleados de las entidades públicas, a pesar de tener una carrera en donde fluye mucho la vocación, la ética y el querer ayudar y apoyar a las personas, estos por ciertos intereses personales con referente a su trabajo, deben cumplir con lo que exigen sus superiores al no cumplir con responsabilidades y deberes que deben tener con la ciudadanía. Por tal razón, es bueno saber y estar al tanto de nuestros derechos como ciudadanos, ya que al no estarlos, somos víctimas y se nos está violando información que le faltó saber a Emi y a su hermana cuando se dirigieron al hospital. Bueno, compañeros, esto fue todo. Espero que sea de gran ayuda para el trabajo final. Muchas gracias. Para concluir con esta actividad, podemos decir que la estrategia de aprendizaje basado en el estudio de caso es muy buena e interesante, ya que los estudiantes nos enfrentamos a la descripción de una situación específica que plantea un problema, que debe ser comprendido, valorado y resuelto por el grupo de acuerdo a los conocimientos que tenemos cada quien. Por lo tanto, en el caso estudiado como es el de Emi, podemos ver las necesidades que la afectan tanto a ella como a su familia. Y así podemos ayudarla planteándole unas posibles alternativas de solución para que mejore sus problemas, en esta ocasión la violación de sus derechos, por lo cual tuvo que pasar, ya que la ley no la amparaba por distintas circunstancias. Asimismo, esta actividad nos ayuda a fortalecer y adquirir nuevos conocimientos para tener experiencias e ideas que nos van a servir en nuestro proceso de formación y más adelante en nuestro propio campo laboral.